Usted le pregunta a su hermano, ¿cómo anda? ¿Sí? ¿Cómo anda? Y qué bueno, ¿no? Porque tenemos que preocuparnos y ocuparnos de cómo andan los demás. Pero también preocuparnos y ocuparnos de cómo andamos, ¿sí? Entonces por ahí a veces preguntarnos cómo ando va a ser importante, ¿sí? ¿Cómo ando yo? Porque cómo anda el otro y qué puedo hacer por el otro está bueno, pero cómo ando yo mejor que lo examine también, ¿sí? Entonces quiero que revisemos y miremos esto que nos dice el apóstol Pablo acá a una iglesia, ¿sí? Le está hablando a Tesalónica, es una iglesia ya formada, ¿sí? Vamos a leer entonces lo que le dice. Dice, mirad pues con diligencia, o sea, con mucha preocupación, cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjese que no solo el diablo es malo, que le tenemos tanto miedo al diablo. Fíjese que los días son muy malos. Pero no voy a hablar de los días, quiero que hablemos de cómo andamos, ¿sí? ¿Cómo andamos? Dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed, ¿cómo dice? Sed llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Sed llenos del Espíritu Santo. Entonces fíjese que una de las cosas que le preocupa al apóstol Pablo y que debería preocuparnos a todos, ¿cómo andamos? ¿Sí? ¿Cómo andamos? Y para saber cómo andamos, o mejor dicho, para que andemos bien, lo que necesitamos es estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Usted hágase de cuenta de que usted va por un camino y no solo deberíamos hacer de cuenta. El Señor dijo que andábamos en el camino, ¿no? ¿Sí? Nosotros andamos en el camino del Señor. Entonces nosotros necesitamos saber cómo andamos en el camino del Señor. Y para andar en ese camino necesitamos estar llenos. Imagínense los que conducen, que usted salga por un caminito y se olvide de llenar el tanque. Se lo imagina, ¿no? Que no llegue a destino porque se le acabó la llenura. ¿Sí? Fíjese que no estamos hablando de inconversos, le está hablando a la iglesia. A la iglesia le dice que sean llenos, llenos. Entonces miremos cómo andemos, porque andamos por un camino, diría la palabra, un camino para llegar a una verdad. Y una verdad para llegar a una vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Necesito estar lleno como si fuera un combustible, porque ando por el camino, necesito llegar a toda verdad, no a una verdad, a toda verdad, para después obtener lo que el Señor llamó vida. ¿Sí? Entonces tengo que ver cómo ando, tengo que andar lleno. ¿Sí? Necesitamos andar lleno. Tenemos que convencernos. Y el apóstol Pablo dice, fíjense cómo andan, porque van a tener que andar llenos. Porque vienen días malos. Entonces no vaya a ser que me encuentre medio vacío, ¿sí? Y no logre todo lo que quería hacer. Entonces necesitamos andar llenos. ¿Sabe que para que nosotros logremos esa llenura, que a nosotros nos da la sensación, a los creyentes, por eso yo les mostraba de que le está hablando a una iglesia, el hecho de que necesitamos estar llenos permanentemente es porque a veces creemos que cuando hemos conocido al Señor y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, creemos estar llenos allí, ¿sí? Y ya nos da la sensación de que no necesitamos más nada. Ya hablamos en lengua, ¿sí? Tenemos algunos dones y creemos que ya no necesitamos ser llenos. Entonces esa es la advertencia que le dice el apóstol a la iglesia, ¿sí? En cuanto a esa llenura. Por eso necesito hablarles de esto, porque vamos a ir a Lucas 11:24. Para estar llenos necesito estar vacío. Si no, no me puede llenar el Señor de lo que Él me quiere llenar. Necesito vaciarme de lo que no es del Espíritu, ¿sí? Si voy a ser lleno de lo que es del Espíritu, voy a necesitar vaciarme de lo que no es del Espíritu. ¿Sí?
Sobre eso tengo mucho que decir y difícil de explicar. Porque a veces nos da la sensación que lo que tenemos que sacar de nuestras vidas son cosas demasiado horribles. Por ejemplo, en esto que vemos acá, un espíritu inmundo que sale, ¿sí? Pero quiero que profundicemos en esto. Miren, vamos a mirar esto. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, sigamos leyendo, cuando llega la haya barrida y adornada, ¿sí? Está limpita, está llena de adorno, pero está vacía. Está vacía, ¿sí? Entonces, fíjese, ¿cuántos espíritus salió? ¿Cuántos? No, ¿cuántos salieron? Salieron uno nomás. ¿Y volvieron? Volvieron 7 más, 8. Por eso dice que el peor estado del hombre es el postrer, lo dice anterior, ¿no? El postrer estado. A ver cómo dice el 23. El 23. No, el 23 dice... Sí, estaba allá abajo. No, creí que... Va. Lo que dice el 23, y no quiero olvidármelo, dice que el que no junta conmigo desparrama. ¿Sí? No quiero que se olvide eso. Que si no hacemos las cosas como Él quiere, si no juntamos con Él, lo que hacemos es desparramar. Y no queremos desparramarle al Señor, ¿no? Queremos hacer las cosas como Él quiere. Ahora, volvamos a este estado del hombre. Sale un espíritu. Y la casita le queda limpia y adornada. ¿Sí? Usted sabe que el Señor, cuando nosotros llegamos a Él nos da muchos dones. Por eso yo le decía que el Señor tiene adornos para con nuestras vidas. Son los dones y aquellas cosas que el Señor nos da para que nosotros nos sigamos manejando dentro de la iglesia. Pero juntamente con eso, Pablo dice que nosotros necesitamos seguir siendo llenos. Seguir siendo llenos. Cuando uno ve la iglesia de los Corintios, ayer hablábamos con los hermanos, la iglesia de los Corintios está llena de los dones dados por Dios, ¿sí? Llena de dones. Pero cuando el apóstol Pablo les quiere dar más de lo que Dios tiene para darles, no les puede dar. Porque dice que entre ellos habían, fíjese lo que había entre ellos, celos, contienda y disensiones. ¿Son espíritus esos? Son espíritus. Uno no lo tiene en cuenta eso, ¿sí? Uno le parece que un espíritu inmundo es uno que se tira al suelo, patalea y echa espumarajo. Pero un espíritu de celo y un espíritu de, ¿cómo dice que es? De contienda y de disensiones. La disensión es división. Si hay espíritu y tengo todos los dones, pero dentro de la iglesia hay división, o hay contención, o hay celo. En vez de juntar, desparramamos. Claro. El que no recoge conmigo, desparrama. Si no hacemos las cosas como Él quiere, desparramamos. Y tenemos dones, igual que los corintios, ¿sí? Entonces necesitamos ver de qué espíritu, ¿sí? Qué espíritu sale y que no vuelva a entrar. Por eso es el estar lleno. Necesitamos estar llenos para que no me vuelva y no me vuelva con unos peores. ¿Sí? ¿Me sigue hasta ahí? Vale. Vamos a verla a una mujer que la encontramos en la Escritura, María Magdalena. Dice de María Magdalena, Marcos 16:9. De ella sí salieron 7. Fíjese qué importante que seamos verdaderamente libres. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente libres, no solo de un espíritu que estira pumarajo, ¿sí? Si ustedes son mis discípulos, conoceréis la verdad y van a ser verdaderamente libres. Miremos a esta mujer. ¿Se acuerdan el espíritu que tenía esta mujer? ¿Por qué la cogieron? ¿Se acuerdan? Era una adúltera, ¿sí? Era una adúltera. Pero fíjese cómo dice de ella, habiendo pues resucitado Jesús, no es eso. Sí,
Sí, lo dice ahí abajo, ¿no? Sí, ahí también. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, ¿sí? Ahora, fíjese que de María no se la ve al Señor reprendiéndole demonios. No se la ve reprendiéndole demonios. No sé con quién, con Meylan estábamos hablando de cuando él escribía en tierra, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que ella viene, que la van a apedrear, y él le dice, la perdona, pero dice, vete y no peques más, ¿sí? Por ahí no se necesita andar, te reprendo, espíritu inmundo, suelta la hora. Por ahí solamente se necesita decirle lo que estás haciendo no está bien, déjalo y no lo hagas más, ¿sí? Pero fíjese que dice que de ella salieron 7 demonios. No salió uno solo, le salieron 7. ¿Sabe por qué le salieron 7 demonios a ella? Primeramente, porque el número 7, porque a lo mejor no han sido 7, pueden haber sido más, ¿sí? El número 7 dentro de la Escritura tiene que ver con algo que es perfecto. En otras palabras, ella quedó perfectamente libre. ¿Sabe cómo quedó ella perfectamente libre? Dice la Escritura, ustedes la recordarán, dice que cuando Jesús las visitaba a Marta y a María, las 2 hermanas, ¿se acuerdan? Marta y María, dice que mientras Marta preparaba las cosas para ver cómo le servía al Señor, ella ¿qué hacía? ¿Se acuerdan? Se sentaba a los pies a escucharlo a él. Él se pasaba horas enseñándola a ella. ¿Me entienden? ¿Cómo verdaderamente, dijo el Señor, sean mis discípulos y seréis verdaderamente libres? Libre de toda cosa de la cual yo ignoro que puede volver a mi vida o que va a venir a mi vida y no sé cómo frenarla. ¿Me entiende? Porque que las cosas van a venir, van a venir. No estamos exentos ni del celo, ni de la contienda, ni de las disensiones. No estamos exentos. No lo estuvieron los corintios llenos de dones, menos nosotros. ¿Me entiende? Que no estamos exentos a ninguna cosa que sea contraria y que esté desparramando en vez de juntando para el Señor. ¿Me entiende? Eso se ve en la iglesia mundial, que hay más desparramos que juntos. No hay unidad, ¿me entiendes? Que necesitamos estar más llenos del Espíritu Santo para saber por dónde vamos en el camino, ¿sí? Que no me quede en ningún lugar del camino hasta llegar a toda verdad y luego a la vida que Dios quiere darnos, ¿sí? Esta mujer, fíjese lo que logró, ser la primera en descubrir que el Señor había resucitado. En otras palabras, podríamos decir que ella descubrió, la primera en descubrir que Él era la primicia de los muertos. ¿Lo dice así Corintios? Primicia de los que durmieron fue. Ella fue la primera en descubrir que Él era una primicia. No solo tuvo el privilegio de descubrir la primicia de la resurrección, sino ella ser misma una primicia. Y ser la primera que fue a anunciarle a los apóstoles. Fíjese el privilegio que tiene esta mujer, de ella predicarle a los apóstoles. Fíjese qué lugar la puso. Pero fíjese la liberación de esta mujer. Que esta mujer se acuerda lo que vino a hacer. A ver si lo tengo anotado el versículo, no sé si lo... Dice que ella, a ver si es Juan 12, 5. Fíjese lo que hace esta mujer. No lo hicieron sus discípulos. Desde el 3, a ver. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio,
y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, y que lo había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Pero fíjese que ella está derramando los 300 denarios, el trabajo de un año, a los pies de Jesús ahí. Cuando ella fue a la sepultura, ella fue a ungirlo, pero los 300 denarios ya se los había derramado antes, ¿sí? Fíjese cómo se le cuenta eso a ella como una primicia. Trabajo de un año. Derramado a los pies del Señor. Derramado a los pies del Señor, y el Señor le dice a Judas, que Judas dice: pero ¿para qué? ¿Para qué eso allí? ¿Por qué no le damos a los pobres? La respuesta la da el Señor, no la está dando un evangélico. El que no recoge conmigo, desparrama. El Señor dijo: ella lo está haciendo para el día de mi sepultura. En el día de la sepultura ella iba, pero no con los 300 denarios, ella lo había derramado ahí. Ella fue con un ungüento, ella iba con otras a ungirlo al cuerpo de Jesús, porque era lo que se acostumbraba. Pero para entonces el cuerpo ya no estaba muerto, ya el cuerpo se había levantado, y ella termina siendo primicia de sus criaturas, no solo descubriendo al Señor como una primicia, póngalo eso, 1 Corintios 15, 24, sino que ella pasó a ser una primicia de sus criaturas. Vamos a verlo eso. Primera de el 23, el 22, vamos a ver. 22, dice: porque así como Adán todos mueren también en Cristo, todos serán vivificados. ¿Sí? Todos vamos a ser vivificados. Pero cada uno en su debido orden, y marca el orden. Primero Cristo, luego las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Sí? Marca el orden de vivificación. Esto es un orden de resurrección física en algún momento, pero también es un orden de vivificación que no es resurrección, sino es, Dios que dice que así como en Adán todos murieron, hemos muerto al pecado. La Biblia dice que antes de conocer al Señor estábamos muertos en delitos y en pecados. No pecados como lo tenemos concebido nosotros, sino todos los pecados. ¿Sí? Todos los pecados. Pero cuando hemos concebido y entendido todo lo que es pecado, comienza a haber una vivificación. ¿Sí? Así que como en Adán todos hemos muerto, y algunos no se han enterado que están muertos. ¿O usted cree que todo el mundo se cree que está muerto? No, porque el que nos hace ver eso, ¿quién es? El Señor, cuando lo conocemos, nos hace ver por la palabra de que estábamos muertos en delitos y en pecado, y que con Él necesitamos una nueva resurrección. Ahora, esta resurrección, a medida que nosotros vamos entendiendo todo lo que es pecado, vamos siendo vivificados y vamos siendo levantados. ¿Sabe que esta mujer a la que le sacaron un demonio, o 7? 7.
Pero aparentemente parecía que tenía uno nomás, ¿no? El de adulterio. Parecía que solamente tenía el de adulterio. Pero cuando el Señor le abre las Escrituras, se da cuenta a ella de que tiene más que un espíritu inmundo. Pero hasta que no le abre las Escrituras, ella no se da cuenta de todos los errores que hay en su vida. Pero se los abre la Escritura al Señor para hacérselo ver. Y entonces comienza a ser verdaderamente libre. Completamente libre. ¿Sí? Ella pasó a ser, y lo leímos recién en Marcos, de ser la primera que lo ve al Señor resucitado. ¿Sí? Y ella pasa a ser uno de los que están en el orden allí. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Algunos van a tener que esperar a la venida del Señor para ser completamente vivificados. En otras palabras, para que puedan entender todos los errores que hemos cometido. Pero si nos sentamos a los pies del Señor como sus discípulos, Él dice, si ustedes son mis discípulos, si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser no solo verdaderamente libres, van a pasar a ser primicias, porque van a entender todo lo que antes no entendía. Una casa adornada y que no está llena del Espíritu Santo, vendrá otros peores. Lo dijo el Señor. Vienen peores y al final ustedes, en vez de recoger conmigo, desparraman. ¿Sí? Entonces, juntamente con esto que dice el apóstol Pablo, miren cómo andan, porque en el camino se van a encontrar cosas que de repente ustedes van a necesitar estar bien preparados para ver cómo enfrentar esas cosas. ¿Sí? Fíjese, estamos hablando de 7 espíritus inmundos, ahora vamos a ver 7 espíritus. Busque Isaías. ¿Sabe por qué lo llama espíritu? ¿Por qué un espíritu de celos? Celoso podemos ser cualquier persona. Se transforma en un espíritu cuando me posee. La Biblia dice que nosotros tengamos cuidado porque pecar, pecamos. Una cosa es pecar y otra cosa es la práctica del pecado. O sea, algo que lo hago continuamente, ¿sí? Fíjese que si ella viene por ahí, qué sé yo, con algo que... Bueno, a mí ya se me pasó. Pero supóngase, algo que a mí me provoque celos, ¿sí? Yo puedo dejar que ese celo se apropie de mí, ¿sí? Y yo pasar a ser una persona celosa. Pero puedo decirle al celo, hasta acá llegaste. Puede venir un espíritu de división dentro de la iglesia y yo le puedo decir, hasta acá llegaste, o lo puedo dejar que se apropie de mí y armar una división. ¿Se ve eso en la iglesia? Se ve. ¿Cuándo se frena eso? Cuando uno está lleno del Espíritu Santo. Pero estar lleno del Espíritu Santo es tener esto. Fíjese. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y ahora empieza a nombrar los espíritus. Espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Espíritu de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y vienen todos esos espíritus. Ahora, la idea también es que de esos espíritus me posean. ¿Me entiendes? Tenemos que diferenciar cuando yo estoy siendo ministrado por sabiduría. Si alguien me abre la escritura, yo recibo conocimiento, por ejemplo. Pero una cosa es recibir conocimiento y que de repente se me vaya a que se apodere de mí. Por eso lo nombra como espíritu. ¿Me entiende? Entonces necesito que se apoderen de mí algunos espíritus, estos.
Pero antes voy a tener que sacar los otros espíritus. Por eso ser lleno del Espíritu Santo. Lo que hacía Jesús con María Magdalena, por ejemplo, el Señor la ministraba y ella iba cogiendo todo lo que le decía el Señor y no decía, qué tremenda la palabra, Señor. No, no. Ella se dejaba apoderar de la impartición de lo que el Señor le decía. Ella adquirió conocimiento y adquirió sabiduría e inteligencia, pero se apoderó de ella. Se llenó de los 7 espíritus y salieron los otros. ¿Me entiende? Si entra el espíritu de conocimiento, ¿qué sería? ¿Me entiende? Si entró el espíritu de sabiduría, se va la otra. ¿Me entiende cómo se va limpiando una cosa con otra? Si no estoy limpito, porque digo, no, salió de mí, yo era borracho, ya no soy borracho, yo me drogaba, salió un espíritu. Y de repente vienen otros peores, el que desparrama la iglesia. ¿Me entiende? Que a lo mejor mientras era drogadicto no desparramaba la iglesia. Pero hay espíritus que desparraman la iglesia. Y eso no se tienen en cuenta. La iglesia está llena de espíritus que desparraman. Y no se tienen en cuenta. ¿Y por qué? Porque no nos sentamos a los pies del Señor a recibir. ¿Sí? Pero necesito que se apoderen de mí estos espíritus. Por eso no es un suceso. ¿Sí? Yo no le puedo decir, reciba ahora espíritu de sabiduría, no. Es al lado de la palabra. No se grita, se imparte, pero se imparte como hacía ella, a los pies de él. Ahora fíjese que cuántas veces cantamos esa canción tan preciosa que tiene, ¿cómo se llama la piba de Cairo? ¿Cómo se llama la chica? Cristina. De Clairo se llama, ¿no? Cristina de... Ajá. No hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo. Pero la gente canta eso y no está pensando en escuchar la palabra. Es eso que canta Cristina de Clairo. Está sacado de lo que María Magdalena hizo en las Escrituras. Pero la gente no está pensando, no sé si ella lo piensa, pero la gente no está pensando en escuchar la palabra. La gente está pensando que está cantando y alabando y postrado a los pies de Cristo, como panza abajo, postrado a los pies de Cristo. Ella estaba a los pies de Cristo primeramente escuchando. Por eso pudo ser verdaderamente libre y pudo entender lo que era primicia, por ejemplo. Traer el trabajo de todo un año que ni siquiera los discípulos pudieron entenderlo, al menos el que sustraía de la bolsa. Porque ella lo que estaba haciendo, dice el Señor, preparándola para la sepultura. Pero más que para la sepultura, era para el levantamiento del cuerpo. Póngame Proverbios para el levantamiento del cuerpo. Póngame Proverbios 3 más. Para hacer una primicia en el levantamiento del cuerpo. Porque nosotros necesitamos entender de que ella fue aquella primera primicia, con una primera primicia a los pies del Señor. Pero nosotros necesitaremos seguir la primicia y con la misma calidad de los pies. ¿Qué serían los pies del Señor? Que ande. Que se levante el cuerpo y comience a andar. ¿Sabe que el Señor Jesús solamente comenzó a hacer la tarea donde Él estuvo en su ciudad, ¿sí? En esos alrededores, y dejó preparada la plataforma para que los discípulos salieran por toda la tierra? Para que ellos fueran los que anduvieran en cosas.
Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová, al que ama, como dice, al que ama, como el Padre, al Hijo a quien quiere. Usted sabe que esto está sacado de Hebreos 2. El Señor al que ama, lo disciplina, dice en el original. ¿Qué padre no disciplina o no instruye en el original para no ir a verlo? Instruye, tutoría o lo prepara al hijo, ¿sí? Por lo cual nos dice incluso que nos fijemos de que no nos fatiguemos, no te fatigues de su... ¿Nos fatigamos de la corrección del Señor? ¿A qué sí? Señor, no llevo 3 pasos y ya me estás corrigiendo, y que esto no, también esto lo hago mal, y que al final cuando hago bien las cosas yo. No te fatigues. No te fatigues, solamente mira cómo andas. Mira cómo andas y no te fatigues, ¿sí? Porque necesitamos la instrucción del Señor para poder llegar a todo lo que Él quiere que lleguemos. Una cosa de las cuales nos fatiga tiene que ver con ese versículo que le di. ¿Está más arribita? Honra a Jehová. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias fatigan. Las primicias fatigan. No me diga que cada vez que viene el tiempo de las primicias no la fatigan. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a honrar a Jehová con nuestros y con las primicias. Recién estuvimos diciendo, búsqueme Génesis. Recién estuvimos diciendo de que nosotros tenemos que mirar cómo andamos. Mirar cómo andáis, dice el apóstol Pablo, porque los días son malos. ¿Sí? Los días son, ¿por qué son malos los días? Y pueden llegar a fatigar. Búsqueme Génesis 4:3. Fíjese qué malo fue para él. Y aconteció que, subráyeme los días, andando en el tiempo. Fíjese qué malos fueron para Caín estos días. Y aconteció que, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas del más gordo. ¿Sí? Fíjese, trajo el primogénito. ¿Y el más? ¿Cómo se le llama eso? Una primicia. Lo primero y lo mejor. Eso es una primicia. Mientras que Caín trajo ofrenda. Caín trajo una ofrenda, pero Abel trajo una primicia. Una primicia. Ahora no fue en cualquier momento, fue andando en el tiempo. O sea que en algún momento la ofrenda de Caín no fue lo que le resultó en ese momento. Fue algo que fue andando en el tiempo. ¿Me entiende? Por eso el apóstol Pablo dice, fíjense en cómo andan, porque los días son malos. Va a llegar un momento que andando en el tiempo, de repente te va a encontrar algo como esto. Donde va a encontrar de que hay otro que está haciendo primicia. Que está entregando lo primero y lo mejor de todo. Porque el Señor solamente quiere nuestro dinero. Lo primero y lo mejor de todo. Ahora fíjese cómo le fue a Caín. Para él fue un tiempo malo. ¿Le fue mal? Diría Proverbio, le fatigó.
le fatigó la primicia. Pero no solo le fatigó la primicia del hermano, lo mató al hermano. O sea, empezó a desparramar el hombre. En vez de recoger, desparramaba. Porque le entraron espíritus incorrectos. Se tendría que haber puesto así o haber dicho, ¡jo! Abel, yo ofrenda. Para el año que viene yo, lo primero y lo mejor. Pero se ensañó. El Señor se lo advirtió, el Señor le dijo, se te está decayendo el sembrar. Te está fatigando la gente. Pero también le dijo otra cosa, que creo que lo predicó, hasta ahí nomás llegué de la prédica de Meylan. ¿Cómo dice ahí Meylan? ¿Se acuerda usted? El pecado está. O le abrís la puerta al espíritu inmundo y que entre, o te seguís llenando de lo que hay que llenarse. ¿Sí? O me lleno de lo que me tengo que llenar, o le abrí la puerta al pecado. Es pecado los celos, es pecado la contienda, es pecado las divisiones. La iglesia de los Corintios lo tenía. Estaban limpios y adornados, pero le abrieron la puerta a espíritus inmundos. El peor de los espíritus inmundos que le abrió la puerta a la iglesia de los Corintios es desechar al hombre de Dios que le habían puesto como primero para que los direccionara, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo les dice a ellos, con los maduros hablamos sabiduría. ¿Por qué no puedo hablar sabiduría oculta con usted? ¿Por qué no podemos hablar aquellas cosas que están más allá en el camino? O siempre se van a quedar en el mismo lugar en el camino. Tenemos que andar en el camino. ¿Y me iré encontrando cosas en el camino? ¿Por qué? Porque el Señor las va sacando a la luz. Y yo me quedo en un mismo lugar, más bien. Pero la idea es andar en el camino. Tenemos que andar en el camino porque el Señor dijo, yo soy el camino, y no es para que uno se pusiera a mirar así. Yo soy el camino que lleva a una, que esa verdad me va a llevar a la vida. A poder vivir la vida abundante que el Señor tenía preparada para nosotros. ¿Usted se cree que el Señor nos ha llamado para que vivamos sentados todo el tiempo? ¿Fatigados por como le aconteció a Caín? ¿Fatigados porque el Señor nos corrige, nos disciplina? ¿A quién disciplina el Señor? Al que ama. Sí, porque nos ama. Sí, porque nos ama, lo hace. Porque nos ama, tiene muchas cosas preparadas para con nosotros, pero no podemos quedarnos en el camino. Mirad cómo andéis. ¿Sí? ¿Sabe qué? El Señor fue lleno del Espíritu Santo cuando se bautizó, ¿se acuerda? Yo era chiquita. El Señor fue lleno del Espíritu Santo, ¿y qué pasó con el lleno del Espíritu Santo? Salió a las naciones a predicarle a todo el mundo. ¿Qué pasó cuando salió lleno? Y que poco me lee la escritura. A ver las maestras. Hay maestras acá. A ver las maestras. A ver, que saben tanto. A ver. Fue llevado al desierto. Fue llevado al desierto. O sea, que estar lleno del Espíritu Santo es para que yo pueda enfrentar todas las tentaciones. ¿Sí? Todas las tentaciones que ocurren en medio de donde no se ve nada. O sea que el Señor nos quiere lleno del Espíritu Santo aun cuando yo no vea nada. Pero yo no veo nada, yo no veo ser una primicia, yo no veo que el Señor me esté llevando a ningún lado, en el desierto. No veo nada, veo que sembré y no me da nada. Está en el desierto. Lo llevó al desierto lleno. Pero a todas las tentaciones que el enemigo le puso, él le puso freno. El Señor le dijo, te voy a dar toda la tierra es tuya. Era de él.
ya se la iba a dar el Señor, todas las cosas tenían su tiempo, sin embargo le dijo, no. El diablo le dijo, si me adorares yo te doy todo esto. Pero él entendió que adorar al Señor era ponerse a los pies, así como después la hizo postrar a María. Eso es adorar al Señor. Adorar al Señor es escucharlo para saber cuándo va a ser mi tiempo de ir y tomar todas las naciones, porque se le ha dado a la iglesia. Pero no es cuestión de que yo me bautice y salgo corriendo sin saber qué es lo que, cómo ando. No vaya a ser que al final termine desparramándole al Señor en vez de darle. ¿Sí? Bien. El lleno del Espíritu Santo pudo decirle al enemigo cuando le dijo, tírate porque está escrito. Fíjese que nosotros los cristianos, todo lo que está escrito, me lo tomo. Te arrebato mi familia, te arrebato mi salud, te arrebato todo. Le arrebatamos porque está escrito. Sin embargo, el Señor al diablo le dijo que no. Porque le dijo al Señor, no lo vas a tentar. Al Señor no se lo tienta. No es lo mismo, porque Él le dijo, tírate. No es lo mismo tirarse que caerse. Fíjese que nosotros podemos tropezar y caernos. El Señor al que tropieza, lo levanta. Pero una cosa es tropezar y caerme y otra cosa es tirarme, tentando así al Señor. Fíjese que nosotros no nos podemos agarrar de un versículo y de ese versículo tirarnos porque soy hijo de Dios. Esa fue la tentación del enemigo. Si soy hijo de Dios, tírate. Si soy hijo de Dios, toma. Si soy hijo de Dios, hace. Y esa es la tentación que nosotros permanentemente tenemos. Somos hijos de Dios. Entonces queremos tomar cualquier cosa, que todavía no es nuestro tiempo. Queremos tirarnos para cualquier cosa que no es nuestro tiempo. Y tomar cualquier cosa que no es para nuestro tiempo. La canción que dice, te arrebato mi salud. ¿A qué bonito? Sin embargo, el apóstol Juan dice, amado, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, como prospera vuestra alma. De repente mi alma no prospera para nada y yo te arrebato mi salud. ¿Ah? Con un versículo contradigo otro. Ahora, fíjese qué distinto es decir, te arrebato mi salud a yo ir a, como dice Santiago, si alguno está enfermo, vengan los ancianos y que le perdonen los pecados y lo unjan con aceite, a pegarle un manotazo al diablo mi salud. ¿Cuántas cosas hacemos sin entender, sin estar llenos? Como hacer pan de cualquier piedra. Otra de las tentaciones que le dijo el enemigo a Jesús. Si sos el Hijo de Dios, hace pan. Y el Señor le dijo, no solo pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale pero de la boca de Dios. Ahora, ¿cuántos panes uno escucha por allí que no salió de la boca de Dios? Salió del corazón de los hombres. Y preparamos hermosos panes y le damos a la gente. ¿Eso es tentación o no? ¿A qué ha sido tentación? ¿Y a qué hemos cedido a la tentación? Pero por no estar lleno. Cuando uno está lleno, uno se da cuenta cuando salió de la boca de Dios y cuando salió de mi corazón. Cuando de la mejor de mis intenciones preparé un pancito y no solo lo comí yo, le convido a todos los demás. De un pancito que no salió de la boca de Dios. Pero eso solamente me lo hace entender el estar lleno. Y estar lleno es escuchar los 7 espíritus de Dios. ¿Me entiendes? Que salgan unos espíritus y que entren otros. Para saber cuándo le digo al diablo que no y tener el camino limpio. Que si me caigo, seguro el Señor me va a levantar. Eso seguro. Todas las veces que se caiga el justo, pero una cosa es caerme, tropezarme y otra
No te tires. No te tires. ¿Sí? Vale. No lo vamos a hacer tan largo. Quiero que oremos. Vamos a mirar otro versículo. Tengo ahí un versículo que es primera de Pedro 4:3. Primera de Pedro 4:3. Necesitamos saber cómo andamos. Es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque necesitamos crecer, no siempre podemos estar como niños y tenemos que madurar. Pedro dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. ¿Sí? Si nosotros lo mirábamos solamente con la vista natural, sí diríamos, bueno, yo no ando en ninguna de esas cosas, he dejado todo. Sin embargo, la idolatría no es solamente hacerse una estatuita. Para nosotros siempre fue, yo ya dejé las estatuitas, yo dejé la idolatría. Pero nosotros podemos ver un par de versículos que hablan de la idolatría. Colosenses 3:5. La idolatría no siempre es hacerse un ídolo así. Hay otras cosas que son idolatría y que no las tenemos en cuenta. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y lo que es la avaricia, una idolatría. Mezquindad, pero dice ahí que es idolatría. ¿Ve que no contemplamos el no querer darle a Dios lo que necesitamos darle? No lo contemplamos como idolatría. Otra cosa que no contemplamos como idolatría es 1 Samuel 15:23. No lo contemplamos como idolatría porque tenemos en la mente que un ídolo es algo que se hace así con la manita. Pero 1 Samuel dice, ¿no? 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la... Fíjese, cuando yo me obstino, ¿sí? Me obstino con algo y digo, no, porque yo ya sé que es así. Eso es obstinación. Para el Señor, idolatría. Abominables idolatría, dice el Señor. Porque al final puede llegar a ser un espíritu peor. ¿Sabe qué es mejor un borracho dentro de la iglesia que un obstinado? Espíritus peores, dijo el Señor. ¿Sabe que una mujer adúltera dentro de la iglesia, lo único que tendríamos es una mujer que se está perjudicando a sí misma? Pero tenemos uno que hace división y está desparramando en la iglesia. ¿Me entiendes? Que hay espíritus peores. Y eso no para fomentar el espíritu inmundo. Estoy hablando de que pueden venir otros peor. Por eso necesitamos llenarnos. Llenarnos. Y llenarnos no es salir hablando en lengua. Esa es la primera, ¿cómo se dice? Señal o la primera manifestación o evidencia cuando uno dice, vino el Espíritu sobre mi vida y no solo esa manifestación, todo lo que se siente que es maravilloso, pero ser lleno es tener los 7 Espíritus de Dios. ¿Sí? Y que me posean, diga, que me posean, me tienen que poseer, porque por eso lo señala como un espíritu, si no, no lo diría como un espíritu. Esa es la calidad que tienen los espíritus, poseen, ¿sí? Amén. Vamos a orar para que podamos levantar una iglesia gloriosa que sepa cómo anda, andando en el tiempo, no nos pase como a Caín. Vamos a orar, póngase de pie.
quiero que se concentre y se deje poseer por el Espíritu. Te alabamos, Jesús. Alabamos tu palabra, Señor. Gracias por esos 7 espíritus, Señor, que vienen con la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, estar empoderados como fue empoderada María, que pudo llenarse de tal manera que no solo no volvió ese espíritu que se alejó de ella, no le dio cabida a ningún espíritu más. Y no solo eso, sino que aún andando en el tiempo pudo entender que se la llamaba a ser primicia. Señor, qué maravilloso que es poder llenarnos de ti. Qué espíritu de poder había en María, Señor, que pudo cerrarle la puerta a cualquier pecado que viniera. Aún aquel pecado, Señor, que muchas veces no tenemos en cuenta, ese de la idolatría por la avaricia. Señor, tú sabes cuánto podemos dar de nosotros. Señor, no solamente queremos cantarte de que te damos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Tenemos que aprender andando en el tiempo. Cuando vamos creciendo, cuando vamos madurando, para no estancarnos en el mismo lugar, saber cuánto tú quieres de nosotros. Queremos entregarte, oh Dios, más de nuestro tiempo para prepararnos, para escuchar más de ti, para saber que cuando tú nos levantes como una primicia, oh Dios, para poder ir a hablarle a otros, no importa la estatura que tengan. María Magdalena le pudo hablar a los apóstoles. Señor, qué levantamiento, qué vivificación, qué poder le diste, oh Dios. Qué unción tan gloriosa, Señor, que ni siquiera sabía que ella iba a ser la primera. Queremos orar, oh Dios amado, por una iglesia primicia. Por una iglesia que sea la primera en todo, oh Dios. Andando en el tiempo. Andando en el camino. Sabiendo que los días son malos, pero estamos contigo. Sabiendo que el que nos corrige y el que nos va enseñando y el que va haciendo tutoría con nosotros eres tú, oh Dios. Y porque nos amas. Porque quieres lo mejor para nosotros. Porque hemos entendido que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y porque nuestros caminos no eran los tuyos. Tú nos invitaste a andar en tus caminos, no en los nuestros. Señor, queremos pedirte perdón en esta hora si nosotros estamos andando nuestro camino y te hemos invitado a andar nuestro camino. Ahora entendemos que el camino era tuyo y que tú andando en ese camino nos querías llenos. Señor, te bendecimos en esta hora y nos abrimos para ser llenos de los 7 espíritus que vienen de ti, para estar empoderados